Continuamos en Salud Hoy junto a los doctores Gabriel de la Fuente y María José Machado hablando acerca de la reproducción asistida. Doctor, después que la pareja está un año, intenta, ¿cómo hace para llegar a un médico que le pueda ayudar, obviamente, a intentar otros métodos, otros tratamientos? En ese caso, bueno, lo primero es ir a ver a su ginecólogo de referencia, que los ginecólogos habitualmente todos saben manejar lo que es el estudio básico de una pareja con alguna disfunción reproductiva. El año, que nosotros esa fecha límite que ponemos en realidad también depende de la edad principalmente de la mujer. Por encima de los 35 años, habitualmente después de 6 meses de buscar embarazo, se sugiere ya tener por lo menos una primera consulta con su ginecólogo para iniciar algunos estudios. No necesariamente va a tener que ser tratada, pero sí que es bueno por lo menos realizar un par de análisis que sirve por lo menos para que la pareja sepa dónde está parada y a partir de ahí saber si se justifica seguir esperando o ya es necesario realizar algún pequeño tratamiento o alguna estimulación que ayude a que ese embarazo venga pronto. ¿Qué tipo de análisis se le pide a una pareja? Bueno, hay 4 factores que debemos estudiar. En el hombre, lo que hay que estudiar es el semen, lógicamente, y lo que pedimos es un espermatograma o seminograma, que consiste en realidad en obtener una muestra y estudiar justamente la concentración de espermatozoides, cómo se mueven estos espermatozoides y la morfología. En eso María José tiene muchísima experiencia justamente en todo lo que concierne a la andrología. Y en el caso de la mujer hay 3 factores que nos interesa estudiar, que son, por un lado, la permeabilidad tubárica, es decir, que las trompas funcionen. Para eso solicitamos habitualmente una radiografía, que es un estudio que muchas veces a las mujeres le dan un poco de miedo realizarla porque es un poco molesto. Es un estudio que tiene un nombre un poco raro, que es histerosalpingografía. Básicamente consiste en realizar una radiografía del abdomen y se pasa un líquido con contraste y se ve si ese líquido pasa o no por las trompas. Si pasa, en principio, esas trompas no están obstruidas, con lo cual no habría un problema a ese nivel. Y lo otro que debemos estudiar es el útero. Para eso habitualmente hacemos una ecografía transvaginal para ver que el útero sea de tamaño y forma normal, que no haya ningún tipo de alteración anatómica que pueda dificultar un embarazo, como pueden ser los miomas, los pólipos o los tabiques. Y por último, que es lo más trascendente, es ver los ovarios. Y en los ovarios lo que nos interesa es ver cómo se encuentra la reserva ovárica y que haya justamente una ovulación cíclica. La reserva ovárica es algo que tenemos que pensar que el ovario es como si fuera un almacén. Justamente los óvulos se forman en la etapa fetal, es decir, las mujeres ya nacen justamente con la dotación de óvulos que tienen para utilizar a lo largo de su vida. Hay mujeres que nacen con una reserva ovárica importante y otras que por diversos factores nacen con una reserva ovárica menor, con lo cual sus chances de embarazo puede ser que son menores, ¿verdad? Porque puede ser que tengan su menopausia de forma más temprana. Exacto. Y por lo tanto de forma más temprana ya puedan tener dificultades para lograr un embarazo. Para eso se hace un estudio hormonal, en el cual vemos justamente algunas hormonas que nos dan una idea de forma indirecta de cómo está esta reserva de los ovocitos. Y luego ecográficamente podemos tener mucha información, porque en la ecografía lo que podemos ver son los folículos. Los folículos son estas estructuras dentro de las cuales están los óvulos. La compatibilidad también juega un papel importante. Hay parejas que de repente en forma conjunta, doctor, se les dificulta más que con otras parejas. ¿Eso también se estudia cuando se va a este tipo de tratamiento? Lo que es la compatibilidad es un término que a mí no me gusta mucho utilizar realmente, porque es cierto que efectivamente puede ser que haya un problema de la pareja y primero que nada tenemos que tener presente que la esterilidad o la disfunción reproductiva es un problema de la pareja, nunca es, y a eso hay que tener mucho cuidado cómo lo manejamos, nunca es el problema de él o de ella, es un problema que se tiene que resolver dentro de la pareja y nunca hay un culpable, ¿verdad? Pero sí que es cierto, lógicamente, que puede ser que hayan ciertas dificultades que uno tenga con una pareja que luego no las tenga con otra, es cierto. Pero el término compatibilidad en sí mismo
nunca está relacionado con ninguna patología clara. O sea, claramente luego el problema está o que hay un problema ovulatorio, o en la reserva ovárica, o un problema espermático. Pero no que haya un problema de que ese espermatozoide luego no pueda compatibilizarse con un ovocito en particular, ¿verdad? ¿Qué pasa una vez que se detecta algún tipo de problema en esos exámenes? ¿Cómo continúa? Y bueno, hay exámenes, o sea, yo me dedico mucho al laboratorio de andrología y bueno, hay exámenes que ya un espermograma, hay espermogramas que ya van a alta complejidad, o sea, pero el diagnóstico, o sea, un ginecólogo reproductólogo necesita varios factores para saber la estrategia reproductiva. ¿Tá? Hay factores determinantes, como una zoospermia que es 0 espermatozoides, ya se sabe que va a tratamiento de alta complejidad. Pero bueno, después el diagnóstico se hace en base a varios factores, o sea... Lleva su tiempo. Lleva su tiempo. Lleva su tiempo para llegar a un diagnóstico. A un diagnóstico. Con todos estos análisis sobre la mesa, teniendo en cuenta justamente el espermatograma, el hormonal de la mujer, la radiografía, con estas cosas, entonces con estos 3 estudios ya nos podemos dar una idea de dónde está el problema. Pero tenemos que saber que aún así hay en torno a un 25% de parejas que entran dentro de lo que nosotros llamamos esterilidad de origen desconocido o sin causa aparente, en el cual ninguno de los estudios muestra una alteración, pero aún así hay alguna dificultad. No quiere decir que no la exista, lógicamente, sino que lamentablemente no tenemos la herramienta como para poder encontrar el problema. ¿Tiene algún riesgo? ¿Los tratamientos? Sí. Sí, algunos pueden tener algún pequeño riesgo. Son riesgos asumibles, ¿verdad? Riesgos que nosotros en la fecundación in vitro tenemos que tener en cuenta que hacemos una estimulación ovárica, damos hormonas, en las cuales hay algunas complicaciones como puede ser la hiperestimulación ovárica, en la cual justamente hay una respuesta del ovario mayor a la esperada, y eso a veces se ve relacionada con algunos riesgos, muy pocos frecuentes, ¿verdad? Para nosotros, en el día de hoy, alguien que tenga una experiencia con la utilización de estas hormonas, difícilmente se le pueda estimular o hiperestimular a una paciente. Pero aún así sí tenemos que informar a nuestros pacientes de que son técnicas que están relacionadas con algunos riesgos. En la fecundación in vitro, además, debemos de hacer una pequeña intervención quirúrgica en la cual hacemos la punción del ovario para poder rescatar los ovocitos, en la cual hay una anestesia general, ¿verdad? Procedimiento quirúrgico menor, pero lógicamente como todo procedimiento anestésico quirúrgico se puede relacionar con algunos riesgos. ¿Qué técnica es la más común de aplicar? ¿O depende? No sé, depende de la pareja, ¿sí? O sea, se hace el diagnóstico, la gente te pregunta, y esto es como muy sofisticado. No, de repente tienes una hormona mal y con eso no te embarazaste, es bajarte la hormona y nada más. Como puedes, de repente, como dijo el doctor, ver el panorama de análisis y ir directamente a alta complejidad. ¿Cuáles entonces serían ese tipo de tratamientos? Es decir, los de alta complejidad. Cuando ya entran dentro de su órbita. Bien. Usted tiene que tratarlos. Bien. Nosotros estamos, realizamos tratamientos de baja complejidad como de alta complejidad. Los tratamientos de alta complejidad es la fecundación in vitro. Y la fecundación in vitro tiene una serie de pasos, que el primero es la estimulación ovárica. Nosotros lo que buscamos es justamente romper con la selección natural del ovario, en la cual va a madurar un único folículo, un único óvulo. Nosotros lo que damos son hormonas para que el ovario responda con la maduración de múltiples folículos y de esa manera poder contar en un mes dado con muchos óvulos maduros para utilizar al mismo tiempo. Es un tratamiento que implica dar una hormona que se debe inyectar a nivel subcutáneo en el abdomen diariamente durante unos 10 a 14 días aproximadamente, depende de cada paciente, y realizar ecografías transvaginales para ir viendo entonces cómo los ovarios van respondiendo. Cuando veamos entonces por la ecografía y por algún que otro análisis hormonal que esos óvulos ya deben de estar listos, entonces lo que hacemos es la punción ovárica. Esto es justamente una intervención que se hace con anestesia general, es transvaginal, ¿verdad? No se hace ninguna incisión de ningún tipo,
Es un procedimiento que dura unos 10, 15 minutos máximo. Entonces, con el ecógrafo por la vagina puncionamos los ovarios para entonces aspirar los óvulos que están dentro de esos folículos. Entonces, una vez que contamos con los óvulos en el laboratorio, los embriólogos lo que harán será justamente realizar la fertilización de esos óvulos con los espermatozoides. Los invito a hacer un nuevo corte y en el próximo bloque me vas a contar de qué se trata eso que está diciendo el doctor. Muy bien. Ya volvemos con más Salud Hoy, reproducción asistida.